Yo soy de allá. Tú eres de todos lados, mi Simonqui. Estamos con la doctora Carolina Herrera. ¿Cómo está, doctora? Están? La estamos Simón, echando de Mari, menos Eduardo. y queremos partir mandándole un cariñoso saludo a Roberto Nicolini, a su familia. Se está recuperando pasito a pasito, pero también sabemos que recibió la unción de los enfermos la semana pasada, luego de vivir este infarto que tuvo. Y por eso, Simón, queremos hablar precisamente de esto con la doctora Carolina Maravilloso, Herrera. doctora. ¿Por qué fue un infarto tan fuerte y todo lo que generó, digamos? Aclaremos de inmediato, y yo también le mando un saludo a nuestro querido Pipiripao, Sí. ¿cierto? Roberto Nicolini, pero aclaremos al tiro que cuando nosotros hablamos de infarto, tenemos que especificar si el infarto fue cerebral o fue miocárdico o fue de alguna otra parte del cuerpo. En este caso, ¿por qué esto cobra relevancia? Porque nuestro pacientito, Roberto Nicolini, había tenido un accidente cerebrovascular previamente que se llama infarto cerebral también. ACV. En ACV. En este caso, lo que tuvo en esta oportunidad, y desde aquí en adelante no me voy a referir específicamente a su caso, sino que en general a la cardiopatía coronaria, a los infartos y todo, es un infarto miocárdico del corazón. ¿Dónde está el corazón y por qué cobra tanta Lo mismo que importancia? ataque cardíaco, ¿cierto? Es en el fondo, decir ataque cardíaco es algo muy amplio que significa el corazón no está funcionando como tendría que hacerlo desde el punto de vista tanto eléctrico, que es lo que le pasa a los jugadores de fútbol que caen desplomados Claro. en el medio del desploman. partido, que es un tema eléctrico, como también de la irrigación del corazón, que es lo que quiero mostrarles ahora con Covita. Con Covita. En que le voy a sacar Unas cositas el así. tórax, le voy a sacar los pulmones y vamos a llegar hasta el corazón, que es está en el centro del pecho. Y este corazón quiero sacarlo también y mostrarlo con mucho cuidado. Este corazón es un músculo, es una bolsa muscular. Si ustedes se fijan, todas estas partes que son rojas son el músculo que hace así, ¿cierto? Que aprieta y suelta, aprieta, suelta la sístole, la diástole, el latido del corazón. Este músculo vive gracias a que estas arterias, que son las arterias coronarias, le entregan la mejor sangre que sale de la aorta directamente a este músculo. Si estas arterias se obstruyen, se les pone como un sarro y se rompe una placa ateromatosa, van a tener un coágulo y va a dejar de circular la sangre y va a morir una parte de este músculo miocárdico, y a eso se llama infarto miocárdico. Ya, es que se muere una parte de ese corazón y no que el corazón deje de latir. Lo que pasa es que, querido Eduardo, depende de qué parte es la que estamos hablando, la que va a producir un determinado efecto. El ventrículo izquierdo, que es toda esta zona, la más grande, la más grande y la más fuerte, si es afectada, como por ejemplo en el caso de nuestro paciente, de Roberto Nicolini, si es afectada por un infarto de la pared posterior, puede llegar a producir una falla cardíaca, que significa que de aquí para adelante el músculo ya no va a tener esa función perfecta y va a entrar en falla para los otros órganos, el riñón, el cerebro, todos los órganos, el intestino, y es de alto riesgo vital. Los infartos tienen categorías, así como... Por supuesto. Hay infartos más pequeñitos. Por supuesto, depende y depende mucho, querido Simón, de los factores de riesgo que tú tengas. Si eres hombre, si tienes diabetes, si eres hipertenso, si fumas, si jalas cocaína, si tienes dislipidemia, que significa el colesterol o los lípidos altos, las grasas altas, tienes mayor posibilidades de tener un infarto más ¿Por qué extenso. por ser hombre hay muchas más probabilidades que por ser mujer? No son muchas más, son más, pero sí es estadística. Nosotros sabemos que los hombres tienen una prevalencia y una tasa de en 100.000 personas hay 100 que sufren un infarto. Hay cerca de 6.000 muertes por infarto en el año, y es la primera causa de muerte en hombres, en las personas en Chile, las enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué cuando
viene algo al corazón, duele el brazo izquierdo. La gente me dice, sí. duele el brazo izquierdo. Claro, porque no solo es el brazo izquierdo, y te agradezco la observación, De nada. porque nosotros tenemos lo que se llama un angor típico o angina o dolor al pecho típico, que es una sensación de opresión precordial, irradiación al cuello, a la mandíbula y al brazo izquierdo, que es la característica de un infarto miocárdico agudo intenso. Desde ese momento, de ese síntoma, tenemos que correr a hacer el diagnóstico de si se refiere o no a un infarto miocárdico, porque esta pared del ventrículo está sufriendo. El dolor refleja la falta de oxígeno de esta pared del miocardio. Una pregunta cortita. La otra vez escuchaba un relato, un testimonio de una persona que se empezó a sentir así en su auto, Sí. con dolor de brazo, dijo brazo izquierdo, dolor, puede ser algo del corazón. Ingresó a una farmacia y se tomó una aspirina. Claro, es que eso es súper importante porque está protocolizado qué es lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer cuando se cierra una de estas arterias coronarias el concepto es reperfundir, abrir la circulación. ¿Qué es lo que pasa cuando se cierra la arteria coronaria de a poquito con estas placas como de sarro, que son las placas ateromatosas, que sigue fluyendo la sangre y se desarrollan colaterales? Pero si tú en ese momento fumas, jalas, haces un esfuerzo físico, pasas una pena, sufres un estrés, te chocan en el auto o lo que sea, hay una compresión brusca y deja de fluir la sangre. En ese caso, lo que hay que hacer primero que nada es tratar de restituir el flujo y poner antiagregantes plaquetarios, que son la aspirina, el clopidogrel y las estatinas. Andar con Sí. una de esas a mano. Pero es esto que es un ácido datazo, porque acetilsalicílico. lo que debiera hacer una persona si tiene este dolor en el brazo izquierdo y tiene todas estas cosas de base que usted dice, Consultar. aspirina rápido y llevarlo a Para un dar recinto de urgencia. Claro, lo que pasa es que la dosis de aspirina que es en la sospecha y en la confirmación del infarto son 500 miligramos. No le va a servir la aspirina chiquita. Esa cardioaspirina que venden. Es que esa es la dosis activa. pequeña de mantención o prevención secundaria. En este caso, lo que tenemos que tratar de hacer es ir directamente a abrir la arteria coronaria. Primero, identificarla, que se hace a través de un examen que en este momento se ha masificado mucho y que llamamos profundamente a tener en la conciencia dolor al pecho, irradiado al cuello, a la mandíbula, al brazo izquierdo. Consulte de inmediato, porque rápidamente se tiene que hacer un electrocardiograma, que es la manifestación de la actividad eléctrica o el daño eléctrico en el corazón, un examen de sangre que se llama troponinas, que muestra si hay o no muerte del músculo cardíaco, y con eso se hace ya sea una trombolisis, que les recuerdo que es una patología GES, por lo tanto la gente sabe que tiene derecho al tratamiento, o se hace una coronariografía para abrir con una especie de balón la arteria cerrada, ponerle un stent, que es una especie de rejilla, como una especie de mallita, claro. con droga para que no se vuelva a cerrar, y con eso, rescatamos ese corazón. Oiga, Doc, usted hablaba de los hábitos. Hay ciertas personas que uno dice, oye, va derechito al infarto porque obesidad, Sí. fuma, qué sé yo. Sí. Pero hay personas que son sanas, Sí, deportistas, claro. que si yo, y les llega el pencazo y se... Sí, van, claro, digamos. claro. ¿Esos son condiciones particulares o todos estamos en riesgo de aquello? Mira, esto es estadístico y desgraciadamente las encuestas nacionales de salud sucesivas han ido demostrando que la cardiopatía coronaria está muy asociada a la diabetes, y la diabetes empezó a verse ahora en personas muy jóvenes, desde 15 años en adelante, cuando antes era de mayores de edad. La diabetes, que hoy es una de cada 6 o 12% en ese porcentaje de la población, es un gran factor de riesgo. Y aquí viene una cosa: atentos los que son diabéticos, porque Ojo. no tienen dolor. A ellos no van a tener esta alerta que significa el Claro. dolor al pecho, y pueden aparecer los otros síntomas de infarto agudo del miocardio, que son sudoración fría, náuseas, vómitos, sensación de fatiga, dolor al pecho o dolor de espalda, que se llama dolor referido, y una sensación como de desvanecimiento. Así es que ojo con los diabéticos, que pueden no tener dolor Mire, qué al pecho. interesante.
Qué interesante. ¿Y Ahora- eso por qué? ¿Por qué esa diferencia con los que son diabéticos de los que no? Porque la diabetes altera la percepción del dolor. Y la diabetes realmente es un problema en nuestro país. Promueve tanto los infartos cerebrales como los infartos miocárdicos, y estos factores de riesgo que hemos estado viendo son prevenibles, tratables, evitables, y ese es el mensaje más importante que tenemos que darle a las personas. Hoy tenemos una población que es mucho más longeva, vive más tiempo, y el peor factor de riesgo para tener un infarto es haber tenido uno previo. Aquí, perdón, es que hay Dale, varias personas dale. que preguntan por las edades. ¿Hay alguna edad en que esto se torne más complejo o se presente más? ¿Es natural que todo en algún minuto estemos expuestos? En hombres mayores de 45 años y en mujeres mayores de 55 años empieza a aumentar la prevalencia del infarto. Y esto es importante porque a medida que tienen más edad la población y que ha tenido más eventos cardiovasculares, tienen más riesgo de volver a tener un nuevo infarto. Ahora, así todo, salió un estudio de la Universidad Andrés Bello que decía que el 10% de los infartos eran personas bajo 40 años. Por supuesto, y por eso mismo, hoy día que vivimos en un ambiente contaminado, y aquí les quiero decir que en Antofagasta, Valparaíso y Aysén son los 3 lugares en Chile de mayor prevalencia de infarto miocárdico por la contaminación ambiental, el arsénico y una serie de otros contaminantes, ¿cierto?, ambientales, que aunque tú no tengas ningún factor de riesgo, lo son de todas maneras como elementos externos. Ahora, hemos hablado de los factores de riesgo cardiovascular, pero también tenemos que hablar de la genética. El tener un padre que haya tenido infarto o que haya muerto de una muerte súbita que en décadas anteriores desconocíamos cierto diagnóstico, es un gran factor de riesgo. Y por eso es que hoy la gente que tiene mucha más conciencia de la enfermedad sabe que tiene que estar atenta a estos síntomas. Tenemos preguntas, querida doctora, nos llegan Por a través supuesto. del audio, pongamos atención, las respondemos de inmediato porque hay mucho interés con respecto a este tema. Aló. Hola, buenas. Bueno, hace un par de años sufrí un infarto y quedé con miedo a practicar deportes. ¿Puedo hacerlo? Saludos, gracias. No nos dijo su nombre el auditor, pero estimado auditor, mira qué importante tu pregunta. La cantidad de músculo involucrado, ¿cuánto fue lo que se complicó y cuál fue la consecuencia, la secuela que eso dejó? Es lo que va a determinar si puedes o no hacer ejercicio. ¿Cómo se sabe eso? Con un examen que se llama ecocardiograma, en que se mide cómo está la función sistólica del corazón, cómo está la función diastólica. ¿Qué significa función sistólica? Cuánto comprime, cuánto aprieta, y la función diastólica es cuánto se relaja. Si nosotros tenemos un corazón que tiene una placa como una suela que no se mueve, que no se contrae porque quedó como secuela de un infarto, a esa persona tenemos que decirle con más precaución el tipo de ejercicio que tiene ¿Y que ese hacer. músculo se puede recuperar? O sea, si quedó con un 20% inhabilitado, ¿ese 20% se puede recuperar, regenerar, no sé? Es que digamos al tiro que el porcentaje importante del que nosotros hablamos, para que no nos confundamos, querido Simón, se llama fracción de eyección. ¿Qué significa eso? Que cada vez que el corazón se contrae, eyecta cerca del 70% de la sangre contenida en él. Eso es lo normal. El corazón no queda vacío en cada latido, sino que eyecta el 70%. Si alguien tiene un 20% de fracción de eyección, estamos muy en condiciones de insuficiencia cardíaca. Y por eso es que es muy importante a la persona decirle, no puede hacer un ejercicio que le signifique un aumento de la frecuencia cardíaca, porque mientras más rápido, si tiene menos fuerza, va a tener más congestión pulmonar y va a entrar en una falla cardíaca aguda. Por eso es importante la pregunta del auditor. ¿Cómo se evalúa? Ecocardiograma de estrés, intentar bajar la frecuencia cardíaca. Hay otra pregunta, yo tengo una personal. A ver. ¿Cualquier dolor al pecho es ¿Gastar plata? un infarto? No, porque no le ha dado una puntada de repente claro. casi. Sí. Mi abuelita Sí. decía que es un gas. Sí, yo no sé. No, uno a por veces se supuesto. preocupa. Pero Sí, el bueno. dolor opresivo, precordial, este gesto, ponerse la mano en el pecho a la altura del precordio, aquí, delante del corazón, ese gesto ya es diagnóstico. Segundo,
dolor epigástrico, como de gastritis Sí. o esofagitis, también puedes tenerla, pero básicamente ese dolor que está situado a la izquierda del pecho, en el centro, con dolor que transfixia, que va Que pasa hacia de lado a atrás, lado. que pasa de lado a lado, que es brusco y que puede aparecer tanto en el ejercicio como en el reposo, que es más preocupante todavía, entonces tenemos que tener Ya, pero ojo con esto eso. que dice Simón, que es como cuando uno vive una emoción, una tristeza, esa cosa como de angustia acá en el pecho. Si es hombre mayor de 45 años y le pasa eso con la emoción, yo le sugeriría que se hiciera un electrocardiograma. Simón nos invitó a almorzar el día viernes. De verdad, usted lo hubiera Y visto. le dio. Me mandan el electro, me mandan el Le dio. electro. Un kilo Oye. de aspirina y Ir al masaje, operación no, boca a boca. pero Ahí, ¿cómo? operación No, boca a boca. no, quiero Pero darme la usted pregunta. sabe que me importan mucho las embarazadas, todo lo que sea Sí, niños, sí, no sí, sé sí. qué. Voy a hablar de mí solo para datos de las embarazadas, que no se asusten. A mí me dio en los últimos embarazos harta taquicardia y Por me dijeron que era supuesto. normal dentro de los embarazos. Ahora me Absolutamente. permaneció, no Ah. se me quitó nunca, pero no sé si eso es común. Claro, aquí esto es importante porque el corazón tiene una posición dentro del pecho que es la que nosotros estamos viendo en este momento. Imagínate tú que el hígado, el estómago, el útero lo que hace es cambiar de posición todos los órganos y se va cambiando el eje del corazón. Y por lo tanto, en este caso de la embarazada, la sensación de dolor epigástrico, no quiero ocupar palabras raras, pero la epigastralgia, el dolor en la boca del estómago, es común simplemente por el estado Pero de como la embarazo. taquicardia, como sentir el corazón más acelerado, todo eso Claro, es común. Es común y no es anormal. Pero teniendo ya el parto, luego tienes que volver a tener una función miocárdica normal y uno no tiene que sentir el corazón. Hay preguntas, escuchamos a partir de ahora. tiene. Ya agradecemos que estén enviando Vean. al más 569-94-070107. Aló. Hola doctora, ¿cómo Hola. está? Bien. Bueno, quería preguntarle, ¿vivir con un estrés constante aumenta el riesgo de sufrir un infarto? Ay, ¿qué paso estresada? Chao. Amiga, por supuesto, no solo el estrés del día a día, el estrés laboral es muy importante, el estrés postraumático. En el fondo, ¿qué es lo que es el estrés? Es una respuesta de adecuación con aumento de la frecuencia cardíaca, que es lo que dijimos que no tenía que ocurrir, aumento de la frecuencia cardíaca y sensación de dolor. El aumento del cortisol, el estar en estado de alerta permanente es un enemigo del corazón. Estos tiempos modernos hacen daño entonces. Bueno. Por eso yo creo que se va a equiparar las mujeres con los hombres la cantidad de infarto. Acuérdate de mí, porque Bueno. yo creo que hay mucho más estrés en las mujeres hoy día, por lo tanto Sí. más propensa a infartarse. ¿no? Pero ¿qué es lo importante? Que todo esto tiene de alguna manera solución. Un mensaje entonces súper importante de esta mañana es, si usted tiene estos síntomas, primero que nada, si tiene los factores de riesgo, intente corregirlo. Segundo, si tiene los síntomas, dolor al brazo, al cuello, consulte rápidamente porque en menos de una hora, tiene que haberse abierto la circulación, ya sea porque uno se recibió una trombolisis. Trombolisis significa una sustancia que libera al corazón del coágulo, o bien una angioplastía, que significa que a través de la arteria radial llega un catéter al corazón y abre esa coronaria y deja esta mallita que se llama stent para que pueda fluir la sangre. Eso es lo más importante porque eso rescata miocardio. Oiga, doctora, que estaba mirando ahí en Tobita el corazón, que siempre lo vemos así, ¿no? Lo hemos dibujado, pero el otro día veía que abrían un corazón, ¿Ya? existe el corazón, lo estoy simplificando, ¿Ya? pero abrían y era un músculo, una sola... Absolutamente. Es una sola cosa. Claro. Como- Todo esto es como una cartera con Como una- 4 como- cavidades. Es como una entraña, sí, pero larga, tirada. Ah, sí. Sí, Estelita. exacto, pero no es una entraña pareja. Es un músculo que es mucho más grueso en su ventrículo izquierdo. Ahí.
en su ventrículo izquierdo que en el ventrículo derecho. Acá cada cavidad tiene una función, Claro. y la función del ventrículo izquierdo es mandar a través de la aorta oxígeno a todos Ya, los pero órganos. real entonces que una sola pieza que gira sobre sí mismo para Claro, y tener por esta eso, forma. y tiene una forma muy particular, y por eso que los infartos del corazón se denominan según la pared afectada. Claro. Infarto de pared anterior no significa que, cuando uno dice tengo un infarto anterior, no significa que tuvo un En el infarto pasado. hace En el tiempo en el pasado, pasado, claro. sino que tiene un infarto de la pared anterior. Luego tenemos la pared lateral, la pared posterior, la pared inferior, y todos esos son todos esos segmentos se irrigan por una arteria coronaria específica. ¿Y cuáles son esas arterias coronarias? La derecha, el tronco izquierdo, la descendente anterior y la circunfleja, que rodean como un canastito, como una red el corazón. Y Mira. por eso que ese Como esas estudio... pelotas de mimbre. Exactamente. Y por eso que ese estudio que se llama angioplastía es muy importante, porque demuestra exactamente cuál es el lugar de la obstrucción. Y si la obstrucción es en más de una arteria coronaria y no se puede hacer la angioplastía, eventualmente se tiene que ir a un bypass miocárdico. ¿Y el preinfarto, doctora, qué es lo que es? Significa, querida María Luisa, que tú tienes pequeñas constricciones de estas arterias, no alcanzas a tener la muerte de las células del corazón, pero alcanzas a tener la falta de la oxigenación de ciertos segmentos, y te duele, y te falta el aire. Y eso es lo que tú tienes que tener mucho ojo para estudiar a esa persona y ver si le falta el oxígeno en el corazón. Va a demostrarse en el electrocardiograma, en el ecocardiograma de estrés, en el test de esfuerzo. Los cardiólogos tienen hoy infinitas maneras de poder hacer la evaluación y el diagnóstico de cómo está tu corazón y cómo están las coronarias. También se ve el índice de calcio, cuán rígidas están esas coronarias y qué es lo que tenemos que hacer con eso. Qué bueno. ¿Cómo está su corazón, doctora? El mío, encantado. Le late. No, feliz. El mío me late, bonito. Viene me llegando a late, Europa, me late imagínate. perfecto. Qué Vengo bueno de que me- Italia. Nos encanta la doctora Carolina Herrera, Pobre. extraordinaria, como siempre. Vamos a hacer una Gracias. pausa y ya regresamos con mucho, muy entretenido. Oh, viene Mi Elmo nombre Reyes. es... Y Panquita, todos los detalles. Elmo Reyes, Eso. Elmo tiene todos los detalles.